Israel e Irán, la guerra que cambió Oriente Medio. Febrero de 2026. Una operación militar sin precedentes entre Estados Unidos e Israel sacudió Oriente Medio, con ella, el equilibrio de poder en la región. Misiles sobre Teherán. Cientos de muertos. La muerte del líder supremo de Irán. Y el mundo conteniendo la respiración. En este vídeo, comprenderemos qué sucedió, por qué sucedió y qué podría significar para el futuro del planeta. En la semana del 21 de febrero de 2026, las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán alcanzaron un punto crítico. Informes de inteligencia indicaban que el programa nuclear iraní había cruzado una línea roja, y funcionarios estadounidenses e israelíes dejaron de ocultarlo en entrevistas y declaraciones públicas. El 28 de febrero, el mundo despertó con una noticia que muchos temían, pero pocos creían que sucedería. Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar coordinada contra Irán. Conocida internacionalmente como la Operación Rugido del León, la ofensiva consistió en ataques aéreos y con misiles contra instalaciones militares, nucleares y de infraestructura en varias provincias iraníes. En cuestión de horas, quedó claro que ya no se trataba de una escaramuza ni de una operación quirúrgica selectiva. Era una guerra declarada. El 1 de marzo, Irán confirmó extensos daños en su territorio. Comenzaron a circular los primeros informes de muertes de civiles. El gobierno iraní declaró el estado de guerra y anunció el cierre temporal del estrecho de Hormuz, el paso por el que pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo consumido en el mundo. La conmoción en los mercados fue inmediata. El 2 de marzo llegó la noticia más impactante de todas, la confirmación de la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989. Una figura que había marcado la política iraní durante más de 3 décadas había dejado de existir. En los días siguientes, entre el 3 y el 7 de marzo, Irán respondió con docenas de misiles balísticos y oleadas de drones contra bases militares estadounidenses en Irak, Kuwait y Siria, además de ataques directos contra territorio israelí. Los países del Golfo Pérsico activaron sus planes de emergencia. El mundo entero comenzó a seguir cada nuevo acontecimiento con creciente preocupación. Para entender por qué estalló esta guerra, debemos retroceder en el tiempo. En 1979, la revolución iraní derrocó al Shah Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos, e instauró una teocracia islámica liderada por el ayatolá Jomeini. Desde entonces, Irán y Estados Unidos han estado en conflicto permanente, embargos, sanciones, operaciones encubiertas, toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán y décadas de hostilidad declarada. Para el régimen iraní, Estados Unidos es el Gran Satán, y esta retórica nunca ha sido meramente simbólica. Israel, a su vez, siempre ha tratado el programa nuclear iraní como una amenaza existencial. La idea de un Irán con una bomba atómica, en palabras de sucesivos líderes israelíes, es simplemente inaceptable. No es casualidad que Israel ya haya atacado reactores nucleares en Irak en 1981 y en Siria en 2007. La pregunta siempre ha sido cuándo, y no si, le sucedería algo similar a Irán. En 2015, la comunidad internacional pareció encontrar una solución diplomática. El acuerdo nuclear, conocido como JPOA, limitó el enriquecimiento de uranio iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. Pero en 2018, el gobierno estadounidense se retiró unilateralmente del acuerdo, reimponiendo sanciones aún más severas. Irán respondió acelerando gradualmente su programa nuclear. Entre 2023 y 2025, las negociaciones para un nuevo acuerdo fracasaron definitivamente. Informes del Organismo Internacional de Energía Atómica indicaron que Irán había alcanzado niveles de enriquecimiento de uranio cercanos a los necesarios para un arma nuclear. La ventana para una acción militar que aún pudiera marcar la diferencia se estaba cerrando. Lo que ocurrió en febrero de 2026 fue, en muchos sentidos, una decisión que se había pospuesto durante años. Una apuesta a que la fuerza podría resolver lo que la diplomacia no había logrado. Entre todas las consecuencias de los atentados, una destaca por su peso histórico, la muerte del ayatolá Ali Jamenei.
Jamenei nació en 1939 y asumió el cargo de líder supremo de Irán en 1989, tras la muerte de Jomeini, fundador de la República Islámica. Durante más de 3 décadas, fue la cara visible de la teocracia iraní, la máxima autoridad por encima del presidente, del parlamento y de cualquier otro poder del Estado. Supervisó el avance del programa nuclear iraní. Apoyó y financió a grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen, los llamados representantes iraníes, brazos armados de la influencia de Teherán en toda la región. Moldeó la política exterior iraní de resistencia sistemática a Estados Unidos e Israel durante décadas. Para sus partidarios dentro de Irán, Jamenei era el guardián de la revolución y la soberanía nacional. Para sus críticos, tanto dentro como fuera del país, era el símbolo de un régimen que sofocó las libertades, reprimió las protestas y mantuvo al país aislado del mundo. Su muerte crea un vacío de poder sin precedentes en el Irán moderno. Según la constitución iraní, un consejo de expertos debe elegir a un nuevo líder supremo. Este proceso puede durar semanas o meses, en un país que ahora enfrenta simultáneamente graves daños militares, duelo nacional y presión para una respuesta acorde con los ataques. La pregunta que se hace el mundo es, ¿qué viene después de Jamenei? ¿Un liderazgo más pragmático, dispuesto a negociar? ¿O un liderazgo aún más radical, que ve la represalia total como la única forma de legitimar su poder? Los ataques dejaron cientos de muertos y heridos en Irán, una cifra que, según advierten las organizaciones humanitarias, podría ser significativamente mayor a la reportada oficialmente, dada la dificultad de acceder a las zonas afectadas. Entre las víctimas se encontraban tanto objetivos militares, instalaciones de misiles, bases de la Guardia Revolucionaria, centros de mando, como civiles que vivían cerca de las regiones bombardeadas. Este hecho alimentó la indignación iraní y la presión internacional para una investigación independiente. Pero el conflicto se extendió rápidamente más allá de las fronteras iraníes. En respuesta, Irán activó su red de capacidades militares y lanzó docenas de misiles balísticos y ataques con drones contra bases estadounidenses en Irak, Kuwait y Siria. También se llevaron a cabo ataques directos contra territorio israelí, la mayoría de los cuales fueron interceptados por sistemas de defensa antimisiles, pero algunos causaron daños y víctimas. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, se encontraron en una situación extremadamente delicada. Estos países albergan bases militares estadounidenses y tienen acuerdos de seguridad con Estados Unidos, pero también deben coexistir geográficamente con Irán. La tensión interna entre estos gobiernos fue inmensa. Y entonces llegó el golpe económico que el mundo sintió de inmediato, el cierre temporal del Estrecho de Hormuz. Aproximadamente el 20% de todo el petróleo del mundo y el 18% del gas natural licuado que se consume en el planeta pasan por esta vía fluvial, de tan solo 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. El anuncio del cierre provocó que el precio del barril de petróleo se disparara en cuestión de horas, y el impacto alcanzó a todos los países que dependen de este combustible para funcionar. Este conflicto no es solo militar. Sus efectos se extendieron como ondas en un lago, afectando economías, alianzas y políticas en todo el mundo. En el ámbito económico, el impacto fue inmediato y severo. El precio del barril de petróleo se disparó a niveles no vistos en años. Las bolsas de valores de todo el mundo registraron fuertes caídas en las primeras sesiones tras el inicio de los ataques. Las aerolíneas comenzaron a revisar las rutas que pasaban por el espacio aéreo de Oriente Medio. Los analistas comenzaron a proyectar un aumento de la inflación en los países que dependen en gran medida de los combustibles importados, lo que incluye a la mayor parte del mundo. En el ámbito político, el conflicto provocó profundas divisiones dentro de Estados Unidos. Segmentos importantes de la población salieron a las calles para protestar contra la operación militar. Legisladores de ambos partidos cuestionaron si el presidente tenía autorización legal para lanzar una ofensiva de esta magnitud sin la aprobación del Congreso. El debate sobre el papel de Estados Unidos en Oriente Medio, incierto desde la guerra de Irak de 2003, ha vuelto con fuerza al centro de la política estadounidense. En el ámbito diplomático, China entró en la crisis como posible mediador.
Como principal comprador de petróleo iraní y uno de los mayores inversores de la región, Pekín tiene un interés directo en la estabilidad de Oriente Medio y aprovechó la oportunidad para presentarse al mundo como una potencia responsable, en contraste con lo que denominó unilateralismo occidental. Rusia, por su parte, condenó los ataques y reafirmó sus vínculos con Teherán, utilizando el conflicto como un argumento más en su narrativa de que el orden internacional liderado por Estados Unidos es una fuente de inestabilidad global. La geopolítica mundial, ya fracturada desde la invasión de Ucrania en 2022, ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. El mundo está claramente dividido en dos bandos, y Oriente Medio se encuentra en el epicentro de esta división. La comunidad internacional reaccionó con una mezcla de conmoción, condena y llamamientos urgentes a la paz, pero con pocas herramientas reales para forzar un alto el fuego. La ONU convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el mismo día de los ataques. El secretario general pidió un alto el fuego inmediato y el acceso humanitario a las zonas afectadas. Sin embargo, la eficacia del Consejo fue limitada desde el principio, dado el historial de vetos cruzados entre las principales potencias. China fue la voz más activa a favor de una solución diplomática, exigiendo el cese inmediato de los ataques y la reanudación de las negociaciones. Pekín tiene razones prácticas y urgentes para ello, es el mayor comprador de petróleo iraní, tiene miles de millones de dólares invertidos en la región y cualquier escalada representa una amenaza directa para su cadena de suministro energético. Rusia condenó los ataques enérgicamente, calificándolos de violación de la soberanía iraní y advirtiendo del riesgo de una escalada que podría involucrar a las potencias nucleares. Moscú y Teherán mantienen estrechos vínculos militares y económicos, y Rusia no ha ocultado su interés en ver a Estados Unidos debilitado en un nuevo frente de conflicto. En Europa, la respuesta fue fragmentada. Algunos Estados miembros de la Unión Europea expresaron una discreta solidaridad con Israel, mientras que otros pidieron abiertamente un alto el fuego inmediato. La falta de una posición europea unificada reveló una vez más las divisiones internas del bloque sobre cómo tratar con Israel, Estados Unidos y Oriente Medio. Países como Brasil, Sudáfrica e Indonesia, que representan una parte significativa de la denominada mayoría global, votaron a favor de resoluciones de alto el fuego en la ONU y exigieron respeto al derecho internacional humanitario. Prácticamente ninguna potencia importante, aparte de Estados Unidos e Israel, aprobó abiertamente la operación militar. El aislamiento diplomático entre Estados Unidos e Israel fue real, aunque no tuvo consecuencias prácticas para el curso del conflicto a corto plazo. Expertos en política internacional advierten que la situación aún dista mucho de ser estable y que los próximos meses serán decisivos para determinar el curso del conflicto. El primer escenario, el más esperanzador, es el de una solución diplomática negociada. Con la mediación de China o la ONU, las partes acordarían un alto el fuego e iniciarían nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El liderazgo iraní, debilitado militarmente y en pleno proceso de transición, podría considerar la negociación como una salida honorable. Sin embargo, los analistas consideran este escenario con baja probabilidad a corto plazo, dado el nivel de destrucción y el clima político interno en Irán. El segundo escenario es el de una escalada regional. Irán activa plenamente su red de aliados, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias en Irak y Siria, para expandir el conflicto en múltiples frentes simultáneos. Los países del Golfo se ven arrastrados al conflicto. Estados Unidos aumenta su presencia militar en la región. Lo que comenzó como una operación quirúrgica se convierte en una guerra regional prolongada. El tercer escenario, el más peligroso, es el de una escalada nuclear. Con su programa nuclear gravemente dañado, pero quizás no destruido, Irán decide que la única manera de garantizar su supervivencia es desarrollar eficazmente un arma nuclear lo antes posible. Esto podría desencadenar una carrera armamentística regional, con Arabia Saudí, Turquía y otros países considerando sus propios programas. La mayoría de los expertos considera este escenario el más improbable a corto plazo, pero no imposible. El cuarto escenario es el de un estancamiento prolongado. El conflicto entra en una fase de baja intensidad, sin una paz negociada, pero sin una escalada total. Irán se enfrenta a años de reconstrucción e inestabilidad interna.
Estados Unidos reduce su presencia tras la presión política interna. La región permanece fragmentada y volátil durante toda una generación. La pregunta central sigue siendo: ¿los ataques neutralizaron realmente el programa nuclear iraní o simplemente lo retrasaron, dando a Irán aún más motivación para desarrollarlo? Si la historia sirve de guía, los ataques militares rara vez resuelven definitivamente los problemas nucleares. Crean ventanas de tiempo, y lo que se haga en esas ventanas definirá el futuro. Esta es, sin duda, una de las situaciones de inestabilidad global más graves que el mundo ha experimentado en décadas. Un conflicto que combina décadas de tensión histórica, disputas nucleares, rivalidades religiosas y los intereses de las principales potencias mundiales, todo en una ubicación geográfica que controla el flujo energético mundial. Lo que ocurra en los próximos meses en Irán, en las relaciones entre Estados Unidos y China, y en los pasillos de la diplomacia internacional determinará si este conflicto se resolverá o se intensificará hasta convertirse en algo aún más devastador. Una cosa es segura: el Oriente Medio de 2026 ya no es el mismo que en 2025. La muerte de Jamenei puso fin a una era. La operación militar estadounidense e israelí rompió un tabú de décadas. Y el mundo que surgirá después de esto aún se está escribiendo. Sigan atentos para comprender los próximos acontecimientos y, en los comentarios, díganos: ¿creen que habrá diplomacia o más guerra? Si este vídeo te ayudó a entender lo que está pasando en el mundo, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite saberlo. Nos vemos la próxima vez.